a aquellos a los que están sin hogar, los que no tienen lugar. Por el lado contrario, Sodoma abusa de los sin hogar. ¿Sí? Alguien mencionó ahí una palabra que es cortesía. Creo que fue Cindy. Cortesía, amabilidad. ¿Qué sería lo contrario a cortesía? O a ser amable. César. Descortés. Muy bien, lo contrario a cortesía, descortés, es correcto. Crueldad, cruel. Crueldad, Mal. maldad, brutalidad, contrario a cortesía. Vemos una característica de Lot, que es la característica de humanidad. Por el lado contrario, la característica de Sodoma es que eran deshumanos, deshumanidad. ¿Sí? Por un Inhumanidad. lado, inhumanidad. Okay. Ahí está. ¿Ok? Por un lado, Lot era generoso, y por un lado, los sodomitas eran egoístas. Entonces, resumiendo las características de Sodoma, podemos decir que ellos estaban dominados por un espíritu de maldad, ellos eran peligrosos, ellos no les preocupaba a la gente que estaba sin hogar, no les preocupaba a la gente que estaba en necesidad, sino que ellos abusaban de la gente que estaba sin hogar. Ellos eran crueles y tenían una característica de deshumanidad. ¿Sí? Cuando pensaba en esta gente sin hogar, se me vino a la mente, si hacemos una aplicación para nuestros tiempos, la cantidad de refugiados que existen en el mundo. Refugiados que tienen que salir de sus países por hambre, que tienen que irse por sus países por guerra, o por cambios climáticos que están quedando sin hogar. Y gran cantidad de los países que están destruyendo ahí al mundo, contaminándolo, son los países que hoy están creando muros, que hoy están creando barreras, para no dejar entrar a esta gente que está sin hogar. Esa característica de deshumanidad es una característica de Sodoma. Y hoy estamos viendo un mundo donde los más ricos son cada vez más deshumanos con los más pobres. ¿Sí? Quisiera que me acompañen a un texto. Vamos a borrar acá. Porque yo pensaba, sí, No, que mientras borrabas, se me vino a la cabeza la situación específica de los países que han sido más golpeados, que podrían interpretarse perfectamente como juicios, porque fueron los más crueles en no permitir el desembarco de las lanchas del Mediterráneo, de las barcazas, de las balsas. claro. Digo, tanto Italia como España y bueno, y Estados Unidos con los migrantes latinos. Y son los que han tenido peores, digo, podría interpretarse como juicio también, ¿no? Puede ser. Interesante que esos países fueron deshumanos con gente que estaba sufriendo. Pero, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Quisiera que me acompañen. Ah, se escucha ahí, no se escucha acá. Un segundito. Yo pensaba, ¿qué historia en la Biblia nosotros podemos
ver que tiene la misma característica, de la misma naturaleza que, que la de Sodoma. Ahora, ¿quieres parar de mostrar la imagen? La pantalla. Ahí estamos. Ok, ahí está. Jueces capítulo 19 cuenta la historia, no es una historia muy conocida, pero es una de las historias más macabras que hay en la Biblia, por la dureza y por la crudeza con que se cuenta la historia. Es la historia de un levita que estaba casado con una concubina, y la concubina le es infiel y se va a la casa de su padre. Luego el levita la va a buscar a su casa, cuenta todo el relato, después pueden leerlo, capítulo 19, y ellos salen de la casa del suegro, y en ese momento van a entrar a una ciudad, ¿sí? Y esto es lo que sucede. Capítulo 19, versículo 15. Y se apartaron del camino para entrar a pasar así la noche en Gaba, ciudad de Benjamín. Entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Aquí tenemos extranjeros, pero que no hay lugar para ellos. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo, del campo al anochecer, el cual era del monte Efraín y moraba como forastero de Gaba. Bueno, y hay cuenta que este hombre los busca. Y le dice, por favor, vengan a mi casa. Versículo 22. Vemos que hay una característica similar a la de Sodoma. Sodoma eran dos hombres que venían y Lot fue y le dijo, por favor, vengan, porque conocía el peligro de la ciudad. Versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, y aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, la palabra perverso que se usa aquí es la palabra Belial, que luego se utiliza como nombre para hablar de Satanás, y se rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Ven que es muy similar a la historia de Sodoma. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija y la concubina de él, yo os sacaré ahora, humilladlas y haced con ella como os parezca, no hagáis a este hombre cosa tan infame. Leer esto parece una locura, que alguien pueda hacer semejante cosa. Sin embargo, hoy en día también existen lugares, por ejemplo, hay lugares musulmanes donde la hospitalidad es algo absolutamente sagrado. Donde, por ejemplo, si entra un soldado estadounidense y viene gente que los quiere matar, esta, esta familia, estas personas, están dispuestas a morir todos con tal de proteger a esta persona. Entonces, por más que nos parezca irracional, la hospitalidad era algo absolutamente sagrado que se sacrificaba todo por eso. Versículo 25. Mas aquellos hombres no lo quisieron oír, por lo que tomando a aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y a la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí que la mujer concubina estaba tendida, su mujer concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y le dijo, levántate, vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre un asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Evidentemente estaba muerta. Y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa. Desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy, considerad esto, tomad consejo y hablad. La diferencia entre esta historia y la historia de Sodoma es que en esta historia no habían ángeles. No habían ángeles que iban a sacarlo.
Pero lo mismo que sucedió con esta mujer era lo mismo que le iba a suceder a cualquier persona que entraba en Sodoma. Y la historia nos presenta una historia de abuso. Son hombres que querían abusar de un hombre, pero cuando le entregaron a una mujer, abusaron igual de la mujer. Entonces esto no es homosexualidad, esto es abuso, es el fuerte contra el débil, es la mayoría contra la minoría. Esa es la característica que encontramos en esta historia, que es de la misma naturaleza que encontramos también en la historia de Sodoma. ¿Sí? Quisiera que me acompañen ahora, vamos a buscar dos textos bíblicos y vamos a hacer un comparar y contrastar. Ezequiel capítulo 16, en este capítulo encontramos que Dios le habla al pueblo de Israel y los compara con una ramera. Sin embargo, dice, ustedes son peores que la ramera, porque la ramera, aunque sea, le pagan. En cambio, ustedes no solo se prostituyen, sino que ustedes pagan y entregan sus tesoros. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. ¿Alguien que pudiera leerlo? ¿Ezequiel 16 o 36? 16. Leo, Mati, si querés. Versículo. Dale. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuviera ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Muy bien, muchas gracias. Acá encontramos que el profeta compara a Israel con Sodoma. Yo quisiera que podamos comparar y contrastar entre dos grupos. Hay dos grupos que se mencionan en este texto. El primero es la soberbia, ¿sí? Que está saciada, que tiene abundancia, ¿sí? Que está ociosa. ¿Se escribe así? No, con C. No. ¿Alguno sabe? Ociosa. Con C. Primero, ¿Es qué? C. Y después S. Voy a ir a lo seguro. Primero C y después S, Mati. Exacto. Ah, es verdad, ahí O, está. C, Con razón no me, I, O, A. con razón no me cerraba. Gracias. No está llena de huesos, ociosa. No, pero ociosa con huesos debe ser con H. Agá. No. Claro, ocioso. La parte ósea tiene que ver con huesos. Osteoporosis. No es para Ociosa. Adrián, tenés el micrófono abierto. Ocioso estaba haciendo referencia a que tenían tiempo, estaban ociosos, vagos. ¿Sí? Entonces tenemos un grupo que es la soberbia, que está saciada, que tiene abundancia, que está ociosa. Por el otro lado, dice, tuvieron ella y sus hijas y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. ¿Sí? ¿Qué significa soberbia? Soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante y despreciativo hacia ellos. Entonces tenemos acá que Israel se creía superiores a quién?
a otro grupo de personas, A los paganos. en este caso yo quiero sugerir que también eran los paganos, pero acá el afligido y el menesteroso son gente del pueblo. También puede tratarse de un extranjero, pero quiero comparar acá entre estos dos grupos. Hay un sentimiento de superioridad sobre alguien que eso provoca una aflicción. Aflicción puede traducirse como entristecido, abatido, angustiado, deprimido, penalizado, infeliz, triste, desconsolado, pero no está así porque sí, no es que nació triste, no es que nació deprimido. Esta persona está afligida porque es un menesteroso, y un menesteroso es una persona que no tiene lo necesario para vivir, es una persona que tiene escasez. Entonces, nosotros tenemos personas que están sufriendo por carencia, porque no tienen, y por el otro lado hay personas que se sienten superiores a este grupo y usan a ese grupo de personas, usan a los menesterosos, los dejan sin nada mientras ellos tienen mucho. Entonces acá tenemos una característica que es de un grupo por sobre encima de otro. ¿Sí? Ricos sobre pobres, saciados sobre menesterosos, fuertes sobre débiles. ¿Sí? Y el texto dice que esto es Sodoma. Ustedes son Sodoma por esto. ¿Sí? ¿Alguno que se encuentra en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 10. ¿Leo? Dice así. Isaías le establece príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Claramente no le está hablando a Israel porque, no le está hablando a Sodoma y Gomorra porque ya no existían más. Le está hablando a Israel. ¿Sí? Versículos 16 y 17. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien y buscad el juicio, restituid al agraviado y haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Quisiera nuevamente que podamos hacer un comparar y contrastar entre la condición y lo que ellos han recibido. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad. Entonces, tenemos un Israel que se caracteriza por hacer obras de iniquidad. ¿Sí? Por lo tanto, si ellos están haciendo obras de iniquidad, ¿qué es lo que deberían estar haciendo? ¿Obras de qué? De bien. De Obras de bien. justicia. Bien, obras de justicia. Sigue el texto diciendo, dejad de hacer lo malo, ellos hacen lo malo, por lo tanto ellos deberían hacer el bien, o hacer lo bueno. Aprended a hacer el bien, dice, buscad el juicio puede traducirse como
hacer lo justo, pero en este caso no, hacen Lo recto. lo injusto. Pero en este caso ellos hacen lo injusto, en este caso sería hacer lo recto, muy bien. Dice, restituid al agraviado. ¿Qué sería restituir al agraviado? La versión de Jerusalén, en vez de restituir al agraviado, dice, enderezad la opresión. Lo que quiere decir que en Israel muchos sufrían bajo la opresión de sus prójimos. Ellos se aprovechaban de los pobres, de los necesitados, de los desvalidos, y los oprimían para enriquecerse a sus expensas. Entonces, acá lo que Dios está pidiendo es defiendan la causa del huérfano. Por lo contrario, ellos oprimían al huérfano. Por luego el texto dice, restituir agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Entonces, si está pidiendo que amparen a la viuda, o podría ser lo mismo que esto, defiendan la causa de la viuda, por contrario, estamos hablando de gente que desampara u oprime a la viuda. Entonces, acá encontramos que la característica del pecado que ellos estaban teniendo es que ellos hacían obras de iniquidad y su injusticia es que oprimían a las clases más pobres, oprimían a los necesitados, oprimían a los desvalidos. A expensas de ellos estaban mejor. En este caso era el huérfano y la viuda, que eran la minoría, una minoría oprimida. Esto los hacía llamarse Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que hay un principio que se repite, que es que Dios está llamando que la característica de Sodoma es la característica de la opresión. ¿Sí? La característica del abuso. ¿Puedo decir algo? Sí, Que casualmente el versículo que sigue es muy usado, pero se lo saca totalmente de contexto. Entonces cambia radicalmente el mensaje de Dios. tal cual. Por eso los textos tienen que leerse en su contexto. Y este método de comparar y contrastar nos da mucha luz, nos proporciona información que de otra manera no podríamos hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? A ver cómo estamos con la hora. Ya hay que terminar. Hemos leído una historia, una carta que escribe Elena de White a un pastor. Él estaba viviendo el pecado de Sodoma, y lo que él estaba haciendo era abusando de menores. También hemos visto que la característica que ellos tenían era la característica de violencia, de tomar la mujer de otro, esclavizar a la mujer, robar los bienes del otro. Era un mundo de opresión, donde el fuerte oprimía al pobre, donde el fuerte al débil, donde los muchos a los pocos,
A No te escuchamos, Hola, ¿me Mati. escuchan? ¿Me escuchan? No, Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Muy bien, se desconectó. Ah, Entonces, también hicimos una comparación en contraste entre Lot y los sodomitas. Encontramos que los sodomitas se caracterizaban por un espíritu de maldad, eran peligrosos, no les importaba la gente que estaba sin hogar y la deshumanidad. Y vimos algunos textos en los que Dios compara a Israel con Sodoma y vimos que la característica es el abuso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna opinión? Muy bien. Nuevamente quisiera resumir la idea. Hay varias citas que tengo, yo voy a compartirles este documento que tengo, hay muchas citas más. De las 371 veces en las cuales se encuentra, ustedes colocan en el buscador la palabra Sodoma, y Elena de White lo menciona 371 veces. La palabra sodomía una vez. Y en ninguna de esas veces se menciona la palabra homosexualidad. Es más, si ustedes quieren buscar, lo pueden hacer en inglés, o lo pueden hacer en español, se repite igual. La palabra homosexualidad en los escritos de Elena de White, y ella no lo menciona nunca. Se mencionan 5 veces en sus escritos, de los cuales 4 son repeticiones. En estos son títulos presentados por los editores. Es más, le voy a leer una rápidamente, sé que estamos sobre la hora. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 235, párrafo 6. El título que se le coloca a la cita es el siguiente: la homosexualidad, coma, el pecado específico de Sodoma. Y preste atención el párrafo lo que dice. Dice, no ignoramos la caída de Sodoma debido a la corrupción de sus habitantes. Aquí el profeta ha especificado los males particulares que llevaron a la inmoralidad. Ahora vemos que existen en el mundo los mismos pecados que hubo en Sodoma, que trajo sobre ella la ira de Dios, incluso su completa destrucción. En ninguna parte está hablando de homosexualidad. Entonces vemos que el título es absolutamente prejuicioso. O sea, hay un preconcepto, hay una idea por lo cual se toma la historia de Sodoma como si estuviera hablando de eso, sin embargo, la historia está hablando de abuso. ¿Sí? Es el fuerte contra el débil, el rico contra el pobre, es los muchos contra los pocos. Esa es la característica de Sodoma, y esa es la característica por la cual podemos entender que el mundo va a ser y está siendo en este tiempo. En un mundo donde hay gente que está huyendo sin hogar, personas que por cuestiones de clima, por cuestiones de guerra, se están huyendo, el mundo que le está destruyendo su hogar crea muros, crea fronteras, así como hicieron los sodomitas, se deshumanizan para crear cada vez una brecha más grande entre un grupo y el otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Cuál era la palabra porque se cortó la de que menciona 371 veces? era Sodoma, la palabra Sodoma. 371 menciones. Hay Gracias. otra pregunta ahí, la hermana Ah, Beatriz levantó la sí. mano. La palabra homosexualidad, yo solo veo una pantallita que es la mía, no estoy viendo nada más, Hola, así que no sé. buenas noches. Sí, Yo quería hacerte una consulta. sí, hermana. Si bien en este tiempo Sí. se vive la situación, todo eso que hay peligros y todo eso, ¿cómo diferencias que una persona
sea, o sea, se la pueda ayudar, que no viene con otra mala intención para perjudicarte o hacerte daño. Como en ese tiempo es muy difícil de identificar esa situación. Es verdad que es difícil. Hay gente que se disfraza, son actores. Sin embargo, hay mucha gente que está sufriendo y hay dolores que no se pueden disimular. Hay gente hoy que con este tema de la pandemia se quedó sin trabajo. Estaba viendo los números, 26 millones solo en Estados Unidos. Ni hablar en los países más pobres. Hay gente que no tiene para comer. Y no lo va a hablar. Y vamos a tener que nosotros ir ahí. Tenemos que pedirle al Señor que nos coloque esa gente y nos coloque un espíritu diferente. Porque no podemos tener el espíritu de Sodoma. Nosotros tenemos que ser bendición para el mundo. ¿Sí? ¿Cómo reconocer una persona? Yo no sé cómo. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa luz, ese discernimiento de espíritu para poder ver y tener un corazón sensible al dolor, sensible al abuso. ¿Sí? ¿Algún comentario? Sin Si me permite. embargo, es muy importante recordar, perdón. Sí. Sin embargo, es muy importante recordar que Dios nos llama a hacer una obra independiente de cómo sean los resultados que nosotros vayamos a obtener. La obra es hacer el bien y restaurar el daño de la viuda, del huérfano, de los que sufren, independientemente de cómo nosotros recibamos el pago. Así es. Si me permiten, quisiera contarles una breve experiencia que tuve, cortita. Yo estoy acá en la Escuela de los Profetas en Brasil, trabajo en una floresta, y aquí hay gallinas. No se comen gallinas, no se comen los huevos, se usa la cáscara de huevo para hacer abono. Y quisiera contarles una historia que vi como una parábola. A mí me encantan los animales, y ahí había varias gallinas, y yo las observo, quiero que sean como mis mascotas, como amigas. Y hace poquito trajeron a una gallina muy chiquitita que nadie conocía, ninguna de las otras gallinas conocía, así que ella estaba como nerviosa, y todo el mundo le picaba. Se acercaba a un lado, le picaba, todo el mundo le picaba. La estaba pasando mal. Y yo siempre le doy comida alrededor de mis pies, para que se acostumbren, para que no me tengan miedo, se acostumbren a mí. Y hay una gallina que tiene más confianza que todas y prácticamente se sube arriba de mis pies. Yo le puse plumín a ella. Sin embargo, mientras yo les daba de comer a las gallinas que estaban cerca mío, yo miraba a aquella otra gallinita que no podía comer porque no la dejaban comer. Entonces yo miraba a las que estaban cerca, pero le tiraba a ella que estaba lejos. Pero cuando le tiraba rápidamente agarraba uno o dos maíces y rápidamente venía otra gallina y la sacaba. Entonces yo iba y le tiraba. Iba y le tiraba. Aunque se agarraba uno o dos y siempre venía alguien y le picaba. Y saben, se me vino una imagen de cómo nosotros tenemos la oportunidad de estar comiendo cerca del Señor. Tenemos el privilegio de tener tantas bendiciones. Nosotros sabemos que dentro de poco viene Concord, tenemos pan, Dios nos va a dar mensaje. Tenemos esa seguridad. Pero por el otro lado pensaba en aquella gallinita que está allá, golpeada por todas. Y hay personas hoy que son del mundo, que están siendo abusadas, que están siendo violadas, que están siendo maltratadas, que agarran la bendición que llega, la agarran y la toman. Y están esperando una bendición mayor. Que es la bendición cuando nosotros lleguemos y podamos darle un mensaje sólido, un mensaje más fuerte. Cuando pensaba en la gallina que estaba cerca mío, era como Juan, el apóstol Juan, que podía dormir en el pecho de Jesús, que podía tener esa confianza. Y hoy Dios nos está dando ese privilegio, de poder tener la bendición de dormir en el pecho de Jesús, de tener bendiciones que están muy, pero muy cerca. Así que yo mientras pensaba en esta y estaba cerca, miraba a la otra. Y yo sé que Dios está haciendo eso. Mientras nos bendice, nos está dirigiendo, Dios también está pensando en aquella que está sufriendo. Y todo este plan está dirigido para que nosotros podamos ser una bendición para aquellas personas que hoy están sufriendo, que hoy están sometidas
y que necesitan de la bendición de Dios. ¿Sí? ¿Hacemos una oración? Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra. Te queremos pedir, Padre Celestial, que nos dé sabiduría para abrir tu palabra, que nos enseñes, Señor, las parábolas, que nos enseñes a usar mejor la Escritura para poder profundizar en ella y encontrar los tesoros que tú tienes preparados para la última generación. Queremos también pedirte para aquellas personas a las cuales en poco tiempo iremos, personas que están siendo abusadas, personas que están siendo maltratadas, que no entienden mucho el porqué de las cosas que están pasando. Pedimos, Señor, que estés con ellos y nos des a nosotros corazones sensibles, sin preconceptos, para que cuando nos toque estar frente a ellos, podamos ser una real bendición para ellos y para todos. Querido Señor, quédate con nosotros en este sábado. Lo pedimos esto humildemente, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.